El ejemplo 6 nos habla de un bloque de 3 kilogramos que es empujado por una fuerza de 25 newton que actúa a 37 grados por debajo de la horizontal, como se muestra en la figura. Vemos la figura acá, está la masa de 3 kilogramos sobre una superficie que es rugosa y se le está aplicando esta fuerza de 25 newton, pero lleva un ángulo, es este que vemos acá, con la horizontal, 37 grados. Supongamos que el coeficiente de fricción cinético es 0.2 y el coeficiente de fricción estático 0.5. Dijimos superficie rugosa. Pregunta, ¿se moverá el bloque si inicialmente se encontraba en reposo? Y en caso de que se mueva, en el literal B, de moverse se movería a la derecha, ¿cuál es la aceleración? Bien, acabamos de analizar un problema en donde tenemos que encontrar la fuerza de fricción estática para determinar cuál es la fuerza mínima que puede hacer que se mueva. Entonces algo similar vamos a hacer acá en este ejemplo. Tenemos acá el bloque con la fuerza externa aplicada de 25 newton, el ángulo de 37 y la superficie horizontal rugosa. Veamos qué otras fuerzas aparecen para el diagrama de cuerpo libre. Pues para la fuerza aplicada vamos a trabajar con dos componentes. Esta componente en el eje Y es FY y la componente en el eje X que es FX. Estas son las que vamos a trabajar porque nuestro sistema de referencia siempre son los ejes X y Y. El posible movimiento del cuerpo es hacia la derecha, por la forma en que está la fuerza. Si logra que se mueva, lo va a mover hacia la derecha. Este sería el movimiento. Entonces, si el movimiento es hacia la derecha, la fuerza de fricción que va a tener tiene que ir en contra de ese movimiento y es esta que tenemos acá, la fuerza de fricción estática. Siempre tenemos el peso del cuerpo, masa por gravedad, y la normal por el hecho de estar en contacto con una superficie. Estas serían todas las fuerzas presentes. Ahora, para saber si se mueve, tengo que encontrar una fuerza que sea igual a esta fuerza de fricción. Ya sea igual o superior, entonces el objeto se mueve. Pero si la fuerza aplicada es menor a la fuerza de fricción, el objeto no se mueve. Lo primero es la sumatoria de fuerzas en Y para encontrar la normal. Como el objeto en Y no se está moviendo, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Vamos a poner que son positivas todas las que van hacia arriba. Y acá tengo cuántas fuerzas en Y. Tengo la normal, tengo el peso, pero ojo, tengo esta componente de la fuerza que es la componente en Y. También debe de actuar en el eje Y. Entonces, al hacer la suma de fuerzas, las positivas son hacia arriba, la normal sería positiva, la componente en Y va hacia abajo, sería negativa, y el peso hacia abajo, negativo. Entonces, nuestra ecuación aparece así. La normal, la positiva, el peso negativo, la fuerza en Y negativa. Despejamos, la normal sería igual, las dos negativas pasan al otro extremo de manera positiva y la normal es igual a FY más MG. ¿Pero quién es FY? FY sería F seno de 37 grados, porque el ángulo está con respecto al eje X. Entonces en Y es seno más MG. Sustituimos lo conocido, la fuerza 25 newton, seno de 37 más la masa 3 kilogramos por la aceleración de la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado. El resultado de esta operación es 44.45 newton. Esa es la normal. Ahora, la fuerza de fricción estática es igual al producto del coeficiente de fricción estático por la normal. Y el problema ya nos dice que el coeficiente de fricción es 0.5 y la normal la acabamos de encontrar, 44.45 newton. El resultado de esta multiplicación es 22.225 newton. ¿Qué quiere decir esto? Que para que el cuerpo pueda moverse se tiene que, como mínimo, aplicar una fuerza de 22.225, así como vimos en el ejemplo 5. Esta es la fuerza mínima que se debe de aplicar para que el objeto se mueva. Entonces, ¿pero quién de las fuerzas acá en este diagrama de cuerpo libre va a hacer que se mueva? Pues es la fuerza Fx. Esta fuerza es la que probablemente haga que el objeto se mueva. Entonces tengo que encontrar esta Fx y compararla con este resultado de la fuerza de fricción estática. Vemos, la fuerza Fx sería F coseno de 37.
Al sustituir, 25 es la fuerza y el resultado es 19.97 newton. ¿Qué sucede acá? Esta Fx es menor que la fuerza de fricción estática. En conclusión, el objeto no se va a mover. Y es lo que ponemos acá. Conclusión. Como la fuerza Fx es menor que la fuerza de fricción estática, entonces el objeto no se mueve. Al aplicar esa fuerza de 25 newton con la dirección de 37 con la horizontal. O sea que de la manera que está aplicada la fuerza acá, con este ángulo, el objeto no se mueve. La fuerza de fricción estática es superior a la componente en X de esta fuerza. Entonces ya no necesitamos hacer el literal B, porque ahí nos pedía en caso de moverse que encontráramos la aceleración. Aquí concluye nuestro problema porque el objeto no se mueve. ¿Qué tendríamos que hacer para que se moviera? Pues ya sea modificar este ángulo o aumentar esta fuerza externa. Hasta acá nuestro problema.